las diferentes concepciones del tiempo. Un, un seguidor del canal me ha preguntado sobre cuál era mi concepción del tiempo. Y me ha parecido interesante hacer un vídeo sobre la relación entre las diferentes definiciones o concepciones del tiempo y los cuatro mundos de la Cábala, que también son los mundos que la mayor parte de tradiciones espirituales comentan. Así, si lo recuerdas, tenemos un mundo físico, un mundo psicológico, un mundo espiritual y un mundo divino. Y vamos a ver cómo es la concepción del tiempo en cada uno de estos reinos, en cada uno de estos mundos. Entonces, tenemos el mundo físico y aquí la relación del tiempo es básicamente pasado-futuro, porque es muy difícil capturar el presente. Si lo piensas, estamos todo el tiempo pasando del futuro al presente, porque el presente sería solamente una millonésima parte de un segundo y ni siquiera eso sería presente, porque estamos pasando todo el tiempo del futuro al pasado. Lo que es futuro se convierte en pasado. Y aquí, haciendo un inciso, podemos ver las dificultades que tiene una persona que viva y que crea solamente que existe el mundo físico, que no hay nada más, porque vive condicionado y determinado por la condición temporal pasado-futuro. En cierto modo vive atrapado por el tiempo, no puede escapar de él. Además, al no poder escapar, está muy condicionado a lo que ocurrió en su pasado. ¿Qué significa esto? Que al vivir únicamente en el plano físico y a pensar que solamente existe el nivel físico, que ya ves cómo es una contradicción, porque si tú estás pensando quiere decir que ya estás en el plano mental, en el plano psicológico, pero aún así hay mucha gente que dice que solamente existe el mundo físico. Entonces esa persona tiene que vivir todo el tiempo con miedo porque sabe que va a ser devorado por el tiempo. Por eso la persona que es materialista al 100% solamente puede vivir con miedo. Cuando tú te encuentres con una persona que diga solamente existe el mundo físico, por mucho que te intente convencer de otra cosa, esa persona ya sabes automáticamente que vive con miedo, porque su esquema mental, por mucho que te diga que está disfrutando mucho de la vida, etcétera, su esquema mental lo que te está diciendo es que piensa que el tiempo le va a devorar y como además sabe que el cuerpo físico va a fallecer, cada minuto, cada segundo que pase está más cercano al fin de su existencia. Y por lo tanto va a vivir seguro con miedo. Entonces, a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de análisis y la capacidad de ver el mundo, enseguida encontramos patrones en las personas. Y es interesante esto porque nos ayuda a saber cómo relacionarnos con ellas. Entonces, ya puedes ver un poco que las personas que solamente creen que existe el mundo físico tienen una, una relación directa con el miedo y con el miedo a la muerte. Y por lo tanto van a tomar decisiones siempre basadas en el miedo porque está de fondo, está en su estructura mental, en su creación mental. Ahora vamos a ver el mundo divino, que es el primero, ¿vale? Y porque también es el más fácil de entender. Como veis, están aquí los cuatro. El mundo físico sería el de abajo, simbólicamente, y el mundo divino el primero. Aquí ocurre lo contrario del mundo físico. Aquí solamente existe el eterno presente, porque tampoco se ha creado el tiempo. El tiempo se crea luego en el mundo espiritual. Y una persona que vive aquí, que vive en el eterno presente, le da igual nacer, morir, lo que le ocurra al cuerpo físico porque vive en el eterno presente. Tampoco existe el espacio. Con lo que una persona que tenga su conciencia todo el tiempo en el eterno presente, está viviendo en el espacio de luz infinita e indeterminada, donde está todo en potencia. ¿Vale? Entonces, si ves, aquí están
los dos extremos. Por un lado, el mundo físico, donde para la persona en realidad no puede capturar el presente, porque no existe. Y tenemos el mundo divino, donde todo es presente. No existe pasado o futuro, no existe todo lo que se va determinando desde el punto de vista divino, todo lo que se va determinando, todo lo que va ocurriendo en realidad sería como un sueño que no existe, porque en el eterno presente no existe tampoco el pasado, no existe el futuro, no existe la memoria, lo que te ocurrió antes, sino que es es un eterno presente. Y las personas que hacen trabajo espiritual lo que intentan es vivir desde ahí todo el tiempo, dándose cuenta que todo lo que les está ocurriendo en realidad es como una especie de sueño, pero que no es real. Y entonces ahí la concepción del tiempo es que el tiempo en realidad no existe o existe solo el eterno presente. Y ahora vamos a ver los otros dos que están en intermedio, que es el mundo psicológico y el mundo espiritual, el plano espiritual. En el plano psicológico, que es el plano donde habita nuestra individualidad, nuestra alma, si lo quieres ver así, aquí el tiempo sería como maleable, sería un tiempo psicológico. Y la concepción del tiempo, de pasado futuro, del tiempo físico, empieza a difuminarse. Y aquí es donde están los recuerdos del pasado, las proyecciones futuras, los sueños. Y el ejemplo más característico para comprender cómo se mueve el tiempo aquí es que cuando te encuentras, por ejemplo, con una persona, muchos años más tarde de haberla visto por última vez, y de repente la relación se retoma en el mismo punto. Aunque físicamente la persona haya cambiado, si tú, por ejemplo, eras muy amigo de esa persona y te la vuelves a encontrar, típico del encuentro de los compañeros de colegio, si había amistad verdadera, la amistad continúa, es decir, parece como que el tiempo no ha pasado, incluso las conversaciones que se tienen son como si estuvieras viviendo 30 o 40 años más atrás. Y aquí, a nivel psicológico, podemos ver que el tiempo tiene que ver con las relaciones. Se puede concebir el tiempo como bloques de energía que se van desarrollando, se van manifestando, van teniendo sus ciclos de inicio, manifestación y desarrollo y finalización a nivel psicológico. Si sientes amor por una persona, la has dejado de ver, pero la vuelves a ver, sientes alegría. Es decir, sigue, sigue, digamos, ese bloque emocional, psicológico funcionando. Y da igual que hayan pasado 20 o 30 años, sino que tú lo vives como realmente como si no hubiera pasado el tiempo físico. O puede darse el caso que a veces sentías reproche hacia una persona y durante tu proceso psicológico de maduración la has perdonado. Y entonces cuando la ves a lo mejor sientes compasión por ella. Y aunque han pasado 30 años a nivel físico, resulta que tu proceso ha sido básicamente de daño, em, integración del daño, comprensión, perdón y nuevo encuentro. Y ahí han podido pasar 30 años a nivel físico o ha podido pasar a lo mejor una semana. Esto ya depende de cada uno psicológicamente cómo de maduro es o cuál es su capacidad para integrar el dolor, la alegría, las emociones fuertes. ¿Vale? Y luego tenemos también los sueños a nivel psicológico que aquí hacen también que el tiempo cobre otra dimensión, porque a veces tenemos sueños que son muy vividos y parece que lo estamos viviendo realmente. Entonces, como ves, aquí el tiempo parece como maleable, no hay una linealidad. En el caso inicial del mundo físico, cada segundo tenía la misma importancia. Aquí a nivel psicológico, cada segundo tiene importancia diferente. No es lo mismo, por ejemplo, un momento donde has sentido un amor espectacular por una persona y recuerdas esos momentos como si fueran hoy y muy vívidos, que a lo mejor cuando has estado haciendo zapping en la televisión. No es lo mismo esos minutos que viviste, que eran emocionalmente muy intensos, que los minutos que estás viviendo a nivel psicológico cuando estás, por ejemplo, haciendo zapping o viendo un partido de fútbol, etc.
Un inciso en la explicación es que cuando hacemos trabajo espiritual, en realidad lo que estamos haciendo también es un trabajo psicológico. Y lo que estamos haciendo es eliminar estos bloques de energía temporales que están ahí y los estamos integrando, estamos dejándolos ir, por decirlo así. Entonces, cuando una persona se ha iluminado, no tiene ningún contenido a nivel psicológico. Y por eso hay que hacer trabajo psicológico cuando hacemos trabajo espiritual. Porque la cuestión es que vayan desapareciendo esos contenidos psicológicos que son los que nos atan al tiempo psicológico y los que no nos dejan libertad a nivel psicológico. Pues si tú has tenido una experiencia mala en un país, por ejemplo, se te queda ahí en la psique y ya, digamos, como que ha creado un contenido psicológico. Entonces hay que hacer el trabajo psicológico para integrar esa experiencia, madurar, aprender las lecciones concretas, pero quitarte el miedo a ese lugar, por ejemplo. Y luego tenemos el mundo espiritual, que es el segundo, comenzando por arriba, y aquí, según la Cábala, es donde comienza el tiempo. Es decir, es, está, por ejemplo, a nivel astrológico, está ligado con Saturno y es donde comienza el tiempo. Aquí es donde se dan los ciclos cósmicos, los grandes ciclos de tiempo que van por fases, que son expansivas y restrictivas. Entonces, la astrología, por ejemplo, tiene una parte que estudia a nivel psicológico y otra parte que estudia a nivel espiritual, ya que estudia tanto los ciclos individuales a nivel psicológico como los ciclos cósmicos a nivel espiritual o transpersonal. El mundo espiritual recuerda que es el mundo transpersonal. Si tienes como conocimiento sobre cómo se van desarrollando estos macrociclos cósmicos, puedes comentarlo aquí debajo del vídeo. Hay personas que se han especializado en estos ciclos cósmicos, ¿vale? Y entonces, digamos que cuando vives ahí, relativizas el tiempo existe, pero relativizas lo que te ocurre a nivel individual, porque observas los grandes ciclos cósmicos que están ocurriendo, observas, por ejemplo, cuál es el destino de la humanidad en la Tierra, qué es lo que ocurre en otras galaxias, qué es lo que ocurre a nivel de, por ejemplo, del sistema solar, etcétera. Entonces, relativizas lo que le ocurre a las personas a nivel individual, porque la persona que vive ahí está centrándose en el ciclo cósmico y está, digamos, aportando su granita en el esquema, su granito de arena en el esquema, macroesquema de estos ciclos cósmicos, ¿vale? Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y, y esta relación entre lo que es el tiempo y los diferentes mundos que desarrolla la Cábala. Muchas gracias, espero que te haya gustado.